Bueno, como ven ustedes, estamos hablando del programa de crecimiento espiritual que hemos estado introduciendo la semana pasada, ¿verdad? Se trata del programa de entrenamiento congregacional PEC. Algo importante que estamos viendo o que vamos a comenzar a ver es el módulo 1 que se llama, ¿se acuerdan ustedes que la etapa es la de la niñez, pero el valor que se aprende es la confianza? Y en este caso sería la confianza en Cristo Jesús, la confianza en nuestro Señor. Ahora, les voy a decir algo interesante que tal vez no lo he dicho en otras clases que he dado sobre el programa, ¿verdad? Y sobre estas primeras lecciones. Es decir, ustedes van a ser como, no digamos los conejillos de India, sino los bendecidos. Pero hay cosas que tenemos que entender, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesitamos para trabajar con estas lecciones que vamos a estar estudiando? Primeramente necesitamos paciencia, ¿verdad? Luego necesitamos paciencia y más paciencia, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes con la palabra de Dios y con lo que la palabra de Dios nos habla y nos instruye y nos hace ver cada día, ¿no? Por eso que tenemos que contar con nuestra Biblia y tenerla a mano. Tenemos que enfocarnos, y ese es el punto 3, tenemos que enfocarnos en la enseñanza de Jesús y no en lo que yo sé. El problema a veces que nos pasa, por qué no nos conectamos con la enseñanza de Jesús? Es porque estamos conectados con lo que nosotros suponemos que ya sabemos y entonces no vamos al punto de lo que Jesús realmente nos quiere enseñar en ese momento. Es decir, traer una mente abierta, eso es lo que se trata aquí. Tener una mente abierta para poder entender las enseñanzas de Jesús. Y olvidarnos y dejar a un lado la mente ya con ideas preconcebidas o ideas que ya traemos, entonces nos perturba un poco para conocer más acerca de lo que Jesús nos está diciendo en ese momento. Ahora, fíjense que el punto 4 es interesante. Hay que entrar en la historia y formar parte de sus discípulos. Generalmente la mayoría de nosotros estudiamos los pasajes bíblicos y nos damos cuenta de que cuando los estudiamos, estamos viendo como yo mirándolo a ellos desde afuera, yo mirando la acción o lo que está sucediendo desde afuera. Pero la situación, o vamos a decirlo así, la idea sería que yo me involucre dentro del pasaje, que yo me vea como uno de ellos allí y que también forme parte de lo que la historia o de lo que los hechos que están sucediendo, pues yo mismo formar parte de esos hechos, ¿no? Y número 5 es interesante porque con esa actitud de querer aprender y aplicar, o como dice mi hermano José, dice, con esa misma actitud de querer aprender y aplicar su palabra en nuestras vidas, dejamos que lo que estudiamos nos afecte en todo nuestro ser. Fíjense bien, subrayamos la palabra en todo nuestro ser. No dejamos una parte de nosotros donde esa palabra no penetre y haga el efecto que debe de hacer, como lo dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? Y no solo en la parte intelectual, porque a veces la palabra de Dios queremos tratarla como algo que debemos de aprender y memorizar, o tal vez algo que necesitamos mirar como algo que debemos, sí, como dije, memorizar, esa sería la palabra ideal, ¿no? O como un conocimiento que nosotros queremos tener. ¿Por qué? Porque creemos que tener conocimiento nos hace, pues, quizás más valiosos delante de los ojos del Señor. Estoy hablando en general, ¿no? En general. Pero en realidad el conocimiento es relativo porque el conocimiento solo nos responsabiliza a tener que aplicar más lo que hemos aprendido, es decir, lo que ese conocimiento, lo que tenemos de ese conocimiento, es una responsabilidad para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Entonces, hagamos las asignaciones al final de cada lección porque esto va a tener
cada lección. ¿Por qué les digo esto? Bueno, les digo esto por la siguiente razón. Yo sé que hemos estado en diferentes clases bíblicas, hemos estado en clases con otros hermanos, inclusive me incluyo a mi persona, etcétera, etcétera. Pero estas clases son diferentes. Estas clases son de crecimiento. Entonces no podemos tomarla como algo nomás de a la ligera o algo que, bueno, sí, voy a solamente a mirar y a tratar de memorizar esto. Es algo que voy a aplicar a mi vida. Voy a buscar cómo eso que he estudiado hoy, esta noche, por ejemplo, encaja con mi vida. ¿Sí me explico? No con la del vecino, no con la de mi esposa o mi esposo, no con el del señor de la esquina, sino cómo encaja con mi propia vida. O sea que este programa es de crecimiento personal, espiritual, ¿no? Entonces, dicho esto, si no tienen algún comentario o algo muy breve, voy a decirles algo que también me llama mucho la atención. Y es que la mayoría de las personas, bueno, yo no sé cómo ustedes llegaron al conocimiento de la salvación del Señor, pero una de las cosas que a mí me trajo a la iglesia fueron las historias. Recuerdo yo que la primera vez que escuché un estudio bíblico fue una historia acerca de quién, del rey Salomón. Y me llamó mucho la atención de que era un hombre bastante joven y ya era un hombre rico en todo, pero principalmente no tanto en lo económico, pero era un hombre rico en sabiduría. Y eso me llamó mucho la atención desde muy joven. Entonces las historias nos traen a veces a llegar a un Jesús que salva. Y ustedes lo van a ver, tal vez ustedes llegaron con diferentes maneras, ¿cómo le podríamos decir? Siempre hay muchos métodos o maneras o estudios preparados ya para llevar a alguien a Cristo, ¿no? Entonces, en nuestra hermandad hay muchas personas que organizan su estudio bíblico de diferentes maneras para poder estudiar con alguien y llevarlo a Cristo, ¿no? Entonces, en este caso, eh, vamos a decirlo así, los estudios que yo utilizo son basados en historias, historias que llevan a las personas al conocimiento de lo que Cristo puede hacer en su vida y de hecho, habiendo aprendido eso, ella misma da el paso hacia su salvación en Cristo. Entonces vamos a suponer que nosotros estamos acá, llegamos a este, yo le digo embudo, no sé cómo le dicen ustedes, está Juan, está Pedro, está Marta, espero que nadie se llame aquí Pedro, Juan y Marta, pero si se llaman, no me estoy refiriendo a ustedes en particular, pero entran, ¿verdad? Aquí y entran a la salvación, son salvos. ¿Se acuerdan? Como en Hechos capítulo 2, los 3,000 más de 3,000 personas fueron salvos. Y en este programa, en el programa que les estoy presentando, nosotros necesitamos recorrer como dice esta flecha, necesitamos recorrer hacia este módulo que dice módulo 1, que es la confianza, perdón, y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces el módulo de la confianza. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estas próximas semanas. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer y comenzar a crecer. Algunos de nosotros hemos sido bautizados y formamos parte de la iglesia, pero quizás algunos de ustedes todavía no han sido bautizados, pero ¿sabes qué? No hay problema. Tú puedes conocer ahora y seguir conociendo más acerca de Cristo, ¿verdad? Y lo que Cristo puede hacer también en la vida de una persona que ya ha sido salva y que tú puedes llegar también a tener esa misma oportunidad para la gloria de Dios. Entonces, tenemos aquí el módulo que vamos a estar viendo, que es el módulo de la confianza, que yo lo doy en lo personal, comienzo con las personas tan pronto como ellas son bautizadas. Tan pronto como ellas son bautizadas, comienzo a estudiar estas cosas con ellas. Bueno, de aquí vemos una serie de lecciones, que la primera que vamos a ver hoy, a los pies del maestro, luego viene la grandeza de la humildad,
el consuelo que viene de Dios, el poder de la mansedumbre, la justicia de Dios es perfecta, la misericordia libera el corazón, la limpieza del corazón, la paz interior trae intimidad con Dios, la trascendencia de resistir lo malo, y así sucesivamente hasta llegar a la número 15, que serían los juicios personales. Y aquí vamos a ver un cuestionario personal, pero en cada lección vamos a tratar de tener 2 preguntitas de este cuestionario personal. ¿Qué les parece? Bueno, y no crean, el profesor va a ser muy estricto en cómo respondan a esas preguntas, ¿ok? Bueno, comencemos escuchando al maestro, ¿no? Porque ¿a quién vamos a escuchar en estas clases? Vamos a escuchar a Jesús, ¿no? Vamos a escuchar lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña, ¿no? Y vamos a tratar de abrir no solamente nuestros oídos para escucharlo, pero vamos a tratar también de nuestro entendimiento y todo eso, ¿verdad? Meterlo en este proceso. Vamos a leer el pasaje bíblico de Mateo capítulo 5, versículo 1 al 2. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 2. Y adivinen qué. Se trata de las bienaventuranzas. De las bienaventuranzas. Interesante, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes han estado estudiando lo que son, o han leído en algún momento lo que son las bienaventuranzas, ¿cierto? Pero, en todo caso, vamos a leerlo y lo tenemos aquí. Tenemos el versículo 1 y el versículo 2, ¿verdad? Y pueden leerlo conmigo si gustan. Pueden leerlo conmigo. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, y abriendo su boca, se trata de Jesús, les enseñaba diciendo. Ok, por hoy vamos a ver nomás estos 2 textos, ¿no? Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿qué? Bienaventurados, versículo 3. Y aquí era donde quería parar, ¿verdad? Bienaventurados. Ahora, vamos a ver algunas preguntas. ¿Qué podemos aprender básicamente en este primer texto? Y acuérdense que la lección es corta, pero es reflexiva, ¿no? Nos ayuda a reflexionar. ¿Qué podemos aprender aquí? Bueno, Jesús nos enseña que había una multitud, y eso es lo que nos está haciendo ver el pasaje. Pero comenzó a enseñar que solo a un grupo de sus discípulos. Ahora, ¿por qué? Acuérdense que dice, el pasaje mismo dice que ellos le siguieron, ¿verdad? Se desligaron de la multitud y fueron hacia donde él estaba. Y dice que cuando eso sucedió, él comenzó a enseñar, le comenzó a enseñar a ellos. ¿Por qué? Y ahí está la pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué? ¿Por qué solamente a ellos? Y yo te voy a decir por qué. Porque para ser enseñado hay que tener un corazón dispuesto. Para poder ser enseñado hay que tener el corazón dispuesto. Mucha de esa gente le estaba siguiendo, pero no toda esa gente tenía el corazón dispuesto ¿para quién? Para recibir esas enseñanzas de Jesús. En otras palabras, estamos hablando de un corazón de un corazón fértil, de un corazón donde la palabra de Dios puede entrar y puede y puede hacer y puede germinar, es decir, puede fructificar en ese corazón. Ahora, te voy a decir algo esta noche. Nosotros le hemos hablado quizás a muchas personas acerca de la palabra de Dios. Y te puedes imaginar ahorita cuántas de esas personas realmente han abierto el corazón
y han querido seguir a Jesús o han querido seguir escuchando la palabra de Dios. Pero también puedes pensar en algunas en las cuales también le hablaste y podría decir hasta casi la misma enseñanza, pero que para nada quisieron seguir escuchando. Entonces, tenemos dos tipos de personas: las personas que tienen un corazón fértil y las personas que no lo tienen. Las personas que tienen un corazón dispuesto y las que no lo tienen. Entonces, hay personas que por mucho que le digamos y por mucho que le hablemos, no van a recibir las palabras de Jesús. Ahora, no solamente eso era importante, de tener un corazón dispuesto y entregado para recibir la semilla, es decir, las palabras de Jesús, sino que sus discípulos también fueron llamados a dejar todo y a esperar recibir ¿qué? La palabra de vida y de consuelo de parte de Jesús. ¿Qué les parece? Ellos estaban dispuestos a escuchar esta palabra. Y nosotros, si nos preguntamos, ¿qué hemos dejado por el Señor? Si hacemos esa pregunta esta noche, yo sé que cada uno de ustedes va a tener y va en lo personal, ¿verdad? Va a mirar todo lo que ha dejado o ha podido dejar por causa de las enseñanzas de Jesús. Y hablo en general, ¿no? Hablo en general. Por eso, las enseñanzas de Jesús eran diferentes a las de los líderes de la época. No se parecía en nada a lo que ellos pudieron haber estado enseñando. ¿Y saben por qué? Porque las enseñanzas de Jesús poseían grandes verdades que entraron en las mentes y en los corazones de sus discípulos, purificándolos de la envidia, el egoísmo, el rencor y otra serie de cosas que dañan la vida del ser humano. Entonces, las enseñanzas de Jesús van directamente como una flecha al corazón y trata de ¿qué? Trata de purificar esos sentimientos y esas cosas y actitudes que tenemos y que realmente no nos ayudan a avanzar en nuestra vida. Jesús, el maestro por excelencia, los llamó a ver al mundo entonces de una manera diferente. Ellos veían el mundo de una manera, de la manera que lo veían todos allí. Pero cuando Jesús comienza a enseñar a ellos, ellos ahora ven el mundo de una manera diferente y comienzan a ver la verdad. Entonces, ¿qué podemos concluir en todo esto? Podemos concluir que es importante escuchar a Jesús, pero con un corazón ¿cómo? Dispuesto. Con un corazón dispuesto. Y número dos, importante es que sus enseñanzas nos hagan ver el mundo de una manera diferente. Si la palabra de Dios no nos cambia y nos hacen ver las cosas diferentes, entonces realmente no ha hecho su efecto en nuestro corazón. Si nosotros continuamos viendo las cosas como el mundo las ve, realmente la palabra de Dios no ha hecho su efecto en nosotros. ¿Sí me explico? Si seguimos actuando de la manera antigua, es porque la palabra de Dios todavía no ha hecho su efecto, por lo menos en esas áreas que todavía seguimos haciéndolas de la misma manera que el mundo las hace. ¿Sí me explico? Esa es la idea. Bueno, en otras palabras, Jesús habló de un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida. Y yo creo que todos hablamos de eso, ¿cierto? Yo creo que todos quisiéramos a veces decir, bueno, yo quiero vivir una vida diferente. Pues Jesús nos llama a nosotros a vivir una vida diferente. Es un nuevo estilo de vida. Ahora, vamos a la parte importante del pasaje. Vamos a analizar un poquito el pasaje y aquí nos vamos a detener para mirar tres cosas importantes del pasaje. Fíjate. La primera dice, subió al monte. ¿Ok? La segunda dice, se sentó. Y la tercera dice, bienaventurado, o también como en algunas versiones, yo sé que Nelson Vélez debe tener una versión donde pueda estar diciendo dichoso y algunas otras versiones dicen feliz, ¿verdad? Pero estas dos palabras son importantes, bienaventurado o dichoso, ¿no? Fíjense que
la palabra cuando dice subió al monte, estamos hablando del sermón del monte, por eso se llama el sermón del monte, viene a ser como una reflexión de que trata de cómo vivir en confianza y obediencia a Dios. Entonces, tenemos ahora la palabra que dice acá que subió al monte, donde literalmente es como decir subió a la montaña. Y no es que nosotros seamos científicos para estudiar la topografía y todo el asunto, sino que nos llama la atención desde el punto de vista teológico, o sea, el estudio de Dios, el estudio de las cosas de Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante que quiero que veamos acá. Pero para no ser tan complicado en lo que les voy a explicar, quiero decirles que para los lectores judíos, para los judíos, originalmente, esto sería una alusión ineludible al tiempo atrás. ¿Cuál tiempo atrás? El tiempo de Moisés, el tiempo de estos Moisés. líderes. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, fíjense ustedes la figura, ¿no? De Moisés y la figura de Jesús, ¿no? Entonces tenemos a Moisés allá que subió al monte Sinaí y adivinen qué pasó allí. Dice la palabra, dice en el Antiguo Testamento que recibió y entregó Dios la ley a Israel. Le entregó la ley a Israel. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Jesús se presenta ahora como un profeta, supuestamente, como Moisés, a quien el pueblo escucha, como lo dice Deuteronomio, si a algunos que les gusta notar, ¿verdad? Deuteronomio 18:15. Ahora, esta es una alusión, igual, Moisés allá, Jesús por acá, ¿verdad? Y Jesús en el Sermón del Monte le revela las verdades más grandes que pueden transformar al hombre y hacer que el hombre pueda vivir un nuevo estilo de vida. Moisés le entregó la ley a los israelitas, bajando del monte Sinaí, les entregó la ley para que ellos comenzaran a vivir una vida bajo esa ley que pudiera realmente por medio de esa vida tener una mejor actuación delante de Dios. Entonces tenemos la similitud, ¿verdad? De ambas cosas. Ahora, tenemos también la palabra aquí se sentó. Se sentó. ¿Por qué se sentó? Bueno, porque normalmente cuando los rabinos, los judíos, se enseñaban en la sinagoga y en otros lugares, se sentaban en lugar de estar ¿qué? Parados como nosotros, los modernos predicadores. Nosotros nos paramos en un púlpito, ¿no? Y entonces damos la enseñanza, pero ¿saben qué? Eso es totalmente griego, eso no es judío. Los judíos maestros se sentaban y yo estoy sentado ahorita y me siento muy bien. Estoy sentado enseñando porque los maestros eso es lo que hacían, ¿verdad? Se sentaban, por eso dice la palabra de Dios, se sentó, abrió su boca y les enseñaba, diciendo, porque se sentó. Ahora, esto también acentúa en cierta manera lo que pudiéramos nosotros decir la posición de autoridad de Jesús. Porque cuando Jesús se sienta, es lo mismo que cuando nosotros nos levantamos y vamos hacia el púlpito. Cuando vamos hacia el púlpito y nos paramos frente al púlpito, las personas, ¿qué esperan de nosotros? Que abramos nuestra boca y que hablemos lo que vayamos a decir, ¿verdad? Igualmente, cuando Jesús se sentó, ellos se sentaron y esperando que Jesús comenzara a enseñarles. Ahora, esta enseñanza, como dice acá, era para sus discípulos. Esta enseñanza es para todos los que también serían seguidores de Jesús. Es decir, estos principios que Jesús enseña en el Sermón del Monte son también principios para nosotros hoy en día, para que podamos vivir el estilo de vida que Jesús quiere que nosotros vivamos. Bueno, ahora sí, dejo de predicar para poder enseñar qué significa bienaventurado o dichoso. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? ¿Alguna idea de alguno? Gozosos. Gozoso, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra idea? Yorbe. Sí,
Bueno, sí, va por allí la palabra gozoso, dichoso. No me gusta mucho la palabra feliz, porque la palabra feliz trae una connotación de algo que viene como por un golpe de suerte, ¿no? Soy feliz, hoy soy feliz, mañana no soy feliz, si algo pasa no soy feliz. Entonces, no tiene, depende de la circunstancia. Al ser feliz a veces, para algunas personas, la palabra depende de las circunstancias. Pero para Jorge, esto, sí, afortunado también en una versión dice bienaventurado, dichoso o afortunado. o afortunado, exacto. En otras palabras. Bueno, para este dilema y para salir mejor esta idea que tenemos, vamos a utilizar la palabra griega que se utiliza aquí. Y la palabra griega que se utiliza aquí es makarios. O sea, bienaventurado utiliza la palabra griega que se llama, que dice makarios, que se refiere, y fíjense bien, ahí es donde viene lo interesante. Esta palabra era usada, ¿verdad? Refiriéndose a aquellos que son afortunados, como dijo Yolbert, o persistentes, ¿sí? Afortunados o personas que son persistentes. Esto no significa que sean felices o prosperen, porque muchos de ellos no tenían ese grado de prosperidad económica, en cierta manera. Por el contrario, son afortunados, y esta es la palabra clave aquí, son afortunados porque su condición, la condición de ellos, refleja que se encuentran en una correcta relación ¿con quién? Con Dios. Y eso es lo que los hace ser afortunados, el tener una correcta relación con Dios. Y les voy a decir algo más importante. Bienaventurado no es sino un estado de ser, es un estado de ser. No es una condición, como que si de repente pasa todo bien, si me aumentan el sueldo, si tengo un nuevo trabajo, si hago esto, voy a estar bienaventurado, voy a estar dichoso. No. Una persona bienaventurada, dichosa o afortunada lo está todo el tiempo. Entonces, el ser bienaventurado es un estado de ser. Es decir, siempre estoy bienaventurado, siempre estoy dichoso. Y eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Que pase lo que pase, que suceda cualquier situación como la que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Que nos alarma y muchas veces nos llena de duda y nos llenan de incertidumbre y todo eso, pero el cristiano siempre tiene que pensar que no importando las circunstancias, él siempre va a ser un bienaventurado y un dichoso. Las personas a las cuales Jesús en ese momento les estaba enseñando eran personas que estaban bajo el yugo del imperio romano, que estaban viviendo situaciones bien difíciles y ellas, Jesús en ese momento les estaba diciendo bienaventurado, dichoso, afortunado. Imagínense lo que ellos podían estar pensando, que yo te diga que si tú estás enfermo o estás en cierta situación, yo te diga, tú eres un afortunado, un bienaventurado. Me va a decir, sí, mucho de eso. Y si yo estoy pasando una necesidad grande, como muchos de ellos estaban pasando, decirles bienaventurado y dichoso. Por eso que pienso que Jesús solamente puede decir estas palabras a aquellos que tienen un corazón abierto para recibir las palabras de Jesús y atesorarlas en su corazón y darle y aceptarlas con la confianza de aquellos que ponen siempre la mirada en Dios, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier época de su vida.